Muy buen día para todos. En el día de hoy estaré hablando sobre quiénes están obligados a presentar exógena en este año gravable 2025 correspondiente al año gravable 2024. Para ello nos tenemos que dirigir a la resolución 162 y a la resolución 188 y también al micrositio de la DIAN, donde también se nos reporta información acerca de toda la parte de exógena y de quienes están obligados, el cual dejaré el link directamente en la descripción para complementar mucho más la información. Es así entonces donde la resolución 162 del 2023 establece en su artículo 1 quienes están obligados a presentar exógena del año gravable 2024 que se presenta en este año 2025. Dice entonces el artículo 1, sujetos obligados a presentar información exógena. Los sujetos que cumplan con alguna de las siguientes condiciones deberán suministrar la información que se indica en la presente resolución por el año gravable 2024 y siguientes. Recordar entonces que si al menos se cumple una, ya se tiene la obligación de presentar la información exógena. La primera, las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales. Segundo, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares de cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y los fondos de empleados que realicen actividades financieras. Fondos de empleados, muy importante, las bolsas de valor y los comisionistas de bolsa. El numeral cuarto dice lo siguiente: las personas naturales y sus asimiladas que durante el año gravable a reportar o el año gravable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos superiores a 11.800 VTs. Y aquí nos hacen la aclaración de que son equivalentes al año gravable referido. Tomamos la VT del año en que se refiere, y que la suma de los ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y rentas no laborales durante el año gravable a reportar superen los 2.400 VTs. Los contribuyentes personas naturales del régimen simple de tributación que durante el año a reportar o el año gravable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos superiores a 11.800 VTs, equivalentes al año gravable referido, sin considerar el tipo de ingreso. Quinto, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año gravable a reportar o en el año gravable inmediatamente anterior hayan obtenido ingresos brutos superiores a 2.400 VTs. Las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título de impuestos a la renta, impuesto a las ventas IVA y o timbre durante el año gravable a reportar. Este numeral 6 es el que podría abarcar la mayoría de entidades y personas naturales que, de acuerdo a este enunciado, practiquen retenciones. Entonces, este es el artículo que más puede aplicar para todos los contribuyentes, para que puedan presentar su información exógena. Numeral 7. Establecimientos permanentes de personas naturales no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras. Numeral 8. Las personas y entidades que celebren contratos de colaboración como consorcios, uniones temporales, joint ventures, cuentas de participación o convenios de cooperación con entidades públicas y quienes celebren otros contratos como mandato, administración delegada o exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales. Los entes públicos de nivel nacional y territorial del orden central y descentralizado, contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio. Bueno, y estos otros numerales vienen siendo para los secretarios generales, los obligados a presentar estados financieros consolidados, las cámaras de comercio, la registraduría nacional, los notarios, las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes, alcaldías y demás responsables. Estos parágrafos que nos anuncia también el artículo 1 son bastante importantes para tener en cuenta.
Dice el parágrafo 1, para efectos de establecer la obligación de informar de las personas de que trata los numerales 4 y 5, que son estos dos numerales, se deberá de considerar lo siguiente. Los ingresos brutos a los que se refiere incluyen todos los ingresos ordinarios, extraordinarios y los correspondientes a las ganancias ocasionales, excepto el correspondiente en la venta de casa y o apartamento de habitación, es decir, que se excluye. El parágrafo 2 dice, no estarán obligados a presentar la información que establece la presente resolución las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades que durante el año grable de reporte de información adelanten el trámite de cancelación del RUT de oficio o a solicitud de parte, de acuerdo con lo establecido pues, en el DUR 1625. Aquí también anuncia otras cosas y el parágrafo 3 dice lo siguiente. Las personas naturales y asimiladas enunciadas en el inciso 1 y numeral 4 y el numeral 6 del presente artículo están obligadas a suministrar la información solo respecto a las rentas de capital y rentas no laborales. Ok, entonces es importante que se revise muy bien ese artículo 1 de la resolución 162 para aclarar las dudas de quienes tienen y quienes no tienen que presentar información exógena. La resolución 188 lo que viene a modificar sería también parte del artículo 1 en el numeral 6, el 19 y el numeral 20. El numeral 6 que antes correspondía a las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título de impuesto a la renta, impuesto a las ventas, IVA y o timbre durante el año grable a reportar. Fue modificado por la resolución 188 y queda así. Las personas naturales y sus asimiladas, las personas jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y o autorretenciones en la fuente, impuesto a las ventas y IVA y o timbre durante el año gravable a reportar. Listo, entonces también leer los siguientes puntos, el 19 y el 20, que habla sobre los socios o accionistas, comuneros, asociados, suscriptores y similares que no suministraron la información a la persona jurídica sobre la enajenación de acciones, cuotas o partes de interés social o aportes no listados en una bolsa de valores, cuando la enajenación individual o acumulada en el año grable objeto de reporte sea igual o superior a las 5.000 unidades de valor tributario. Ok, ya seguimos entonces con otras modificaciones, pero es bastante importante también revisar el calendario pues, tributario para el tema de presentación. Este se encuentra directamente también en el micrositio de la DIAN, el cual dejaré directamente en la descripción. Y aquí, como esto lo establecen en días hábiles, aquí ya tenemos la fecha ya convertida directamente a mes, día, año. Aquí entonces se podría revisar para los grandes contribuyentes, para las personas jurídicas y naturales. Y esta básicamente también está elaborada con base a esa resolución 188, donde se establecen pues todos los días que se tiene que presentar. Es así entonces como se encuentra regulada la información exógena del 2024 y que se deberá estar presentando en este 2025. Muchas gracias a todos, nos vemos en los próximos videos.